Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo en la paz del Señor. Es un privilegio, hermanos, no solamente para mí, espero que también para ustedes, el estar un día más aquí, un domingo más, para poder estar juntos, ¿no? Ver nuestros rostros, poder también alabar al Señor. En estos tiempos que estamos iniciando la carta de Judas, bueno, mi deseo es que nosotros seamos exhortados y seamos animados, ¿no? Que el Señor pueda movernos y podamos escuchar esa voz urgente que a través de uno de sus siervos, que es Judas, nos está diciendo Dios, ¿no? Espero que cada uno de nosotros podamos ir entendiendo y después de que nos retiremos a nuestras casas podamos seguir meditando en la palabra y ver cómo el Señor está aplicando esta palabra en nuestras vidas, ¿no? Quisiera, hermanos, animarles que no se conformen con lo que escuchan aquí en la iglesia, sino que ustedes también vayan a sus casas y examinen y se pongan a orar, hermanos, por todo el mensaje tan urgente que Judas nos da en esta carta, ¿no? Espero, bueno, la anterior semana hemos ya iniciado con la carta de Judas. Hemos hablado de 2 versículos, los primeros 2 versículos introductorios, y ahí veíamos 3 puntos, ¿no? Y el tema el título del sermón de la anterior semana era los soldados del ejército de Dios, ¿no? Espero que cada uno de nosotros hayamos podido evaluarse en cada punto que hemos ido desarrollando y tal vez nos hayamos sentido identificados con lo que Judas nos decía en esos 2 versículos, ¿no? Judas nos dijo que aquel soldado del ejército de Dios es un siervo primeramente, un siervo que ha sido salvado y que es capaz de declarar que Cristo es su Señor y también es su Salvador. Y este siervo, aquel soldado de Jesucristo, todo creyente, también es alguien que está sujeto en obediencia, en amor al Señor. Por eso Judas decía que él era siervo, ¿no? Él se autodenominaba así, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Pero también, hermanos, espero que nosotros hayamos podido también recordar entre semana en medio de toda esa tempestad que muchas veces nosotros vivimos entre semana, en el trabajo o en el hogar o en cualquier situación que nosotros vivimos, podamos recordar que como creyentes y como soldados de Cristo estamos seguros en Dios, ¿no? Porque Él es quien nos ha llamado, nos ha convocado a su ejército. No nos hemos enlistado nosotros por nuestra propia cuenta, sino que ha sido Dios quien nos ha llamado y nos ha convocado a su ejército. Y la razón ha sido porque Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente eso, Él ha hecho en nuestras vidas, Él nos guarda ahora. Estamos seguros en sus manos. Y también hayamos podido recordar de que constantemente Dios nos dota, nos suple diariamente de su amor, de su paz. Hoy vamos a continuar con otros 2 versículos que personalmente puedo decirles que tienen mucha riqueza también estos 2 versículos. El versículo 3 y 4, y quiero leer lo que dice la palabra del Señor en estos 2 versículos. Judas, versículo 3 y 4 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te encomendamos este tiempo para que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Permite, Señor, que la explicación, Señor, y las aplicaciones que se van a ir dando, tú puedas usarlo, tu Espíritu lo use, Señor, para edificar, Señor, nuestras almas, alimentarlas. Te encomiendo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos.
Te ruego que este tiempo que es tan central, no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias, sea un momento en el que cada uno de nosotros estemos atentos, Señor, a tu palabra. Te encomendamos, Señor, nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú también me asistas a mí, que a pesar, Señor, de tantas deficiencias que pueda tener, tú permitas que tu palabra hoy sea explicada de manera clara y sencilla, Señor. Y te ruego, Señor, que tú seas glorificado, Señor, por medio de este tiempo que vamos a tener tan importante. Señor, haz que cada uno de nosotros podamos examinar, Señor, nuestro corazón, podamos ser llamados, Señor, a este urgente llamado que es la batalla en defensa de la fe, Señor. Y que si aún nosotros estamos, Señor, lejos de ti, si nuestro corazón aún está inclinado al pecado, si aún seguimos siendo hijos de ira, rebeldes, Señor, en contra de ti, te ruego que tú, Señor, nos ayudes, Señor, y nos muestres, nos des convicción, Señor, de pecado, y nos muestres, Señor, que la salvación solamente puede venir a través de Cristo. Te ruego, Señor, que lo que tenga que ser denunciado, Señor, y lo que es denunciado, Señor, por Judas, hoy tenga que ser denunciado, Señor, y la seguridad que el creyente tiene que recibir de tu palabra, hoy sea recibida, Señor, por aquellos que ya te conocen, Señor, y te aman. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de poder abrir tu palabra, Señor, de tener tu consejo escrito, Señor, y diariamente poder tomarla y escuchar tu voz. Hemos orado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para desarrollar estos versículos, yo he titulado el mensaje del día de hoy, La batalla en defensa de la fe. Y voy a abarcar 3 puntos, ¿no? El primer punto va a ser, la batalla tiene 2 frentes. En segundo lugar, voy a hablar acerca de la batalla y su propósito. Y en tercer lugar, voy a hablar acerca de la dificultad de la batalla. Entonces voy a desarrollar esos 3 puntos y vamos a ir desarrollando en estos 2 versículos esas 3 cosas, ¿no? Y quisiera volver a leer lo que dice estos 2 versículos. Dice Judas, versículo 3 y versículo 4. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando entramos ya al desarrollo de estos versículos, lo primero que vamos a hablar es acerca de 2 frentes que se encuentran en medio de la batalla. Hemos dicho ya la anterior semana que como soldados de Jesucristo, como soldados del ejército de Dios, los creyentes nos vamos a encontrar constantemente en el frente de la batalla. Pónganse a pensar en sus propias vidas, en todo lo que están pasando semana tras semana. Hay una batalla constante en nuestras vidas. Y hemos dicho que esta batalla de la fe de la que Judas nos habla, no solamente hace referencia al contenido o a la defensa del contenido de la doctrina. Hemos dicho que las falsas doctrinas no solamente afectan al contenido, sino que afectan también al corazón. Afectan la vida práctica de la vida del creyente. Entonces, pónganse a pensar en las luchas que semana tras semana ustedes tienen que batallar. Seguramente hay varias aflicciones que están viviendo, tantas cosas que tenemos que vivir en el trabajo, tal vez injusticias que vemos. ¿Saben? El cristiano se encuentra en el frente de la batalla. Y Judas nos está diciendo para nosotros que el combate en el que nosotros nos encontramos, en esta batalla de la cual él va a hablar, hay varios frentes. Y él quiere mostrarnos por lo menos 2 frentes. Y uno de ellos que encontramos en este versículo 3 es el estímulo, es el ánimo los unos con los otros. Ese es uno de los frentes que encontramos. Y el otro frente que encontramos, en el cual el cristiano se encuentra constantemente, es la exhortación. Vemos en este versículo, en el versículo 3, primero que la intención de Judas inicialmente era
animar a los hermanos. Eso podemos decir por lo que dice la primera parte del versículo 3. Ahí Judas escribe y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. En otras palabras, y tal vez parafraseando, Judas está diciendo en esa primera parte: yo quería mostrar qué es lo que la iglesia comparte en términos de salvación. Yo quería animarles a ustedes en la fe. Y prosigue Judas y parafraseando: mas entendí que en este momento ustedes necesitan de exhortación. Entendí que les debo escribir respecto a otro asunto, dice Judas. Debo insistirles que ustedes defiendan la fe que una vez por todas fue confiada al pueblo santo. Entonces, podemos ver que Judas está diciendo que en la vida cristiana hay por lo menos dos frentes en medio de la batalla. Hay momentos en que los creyentes se tienen que animar los unos a los otros. Pero también hay momentos en que los creyentes tienen que exhortarse. Y esos son los dos frentes que yo quiero abarcar en este primer punto. Sobre animar, hermanos, sobre el animar los unos con los otros, podemos decir que eso es una muestra que dentro de la iglesia nos necesitamos los unos a los otros. En medio de esta batalla, nos necesitamos los unos a los otros. Si nos ponemos a pensar en el contexto eclesial, hermanos, la razón por la que existe la escuela bíblica dominical es eso. Es un tiempo en el que nuestras almas son alimentadas con la palabra del Señor. No solamente tenemos escuela bíblica dominical, tenemos también los tiempos de discipulado. Las mujeres, los varones se reúnen. Tenemos tiempos de devocionales cada mañana, hermanos, y todo eso que podemos mencionar, diversos tipos de discipulado que existe dentro de la iglesia, es la manera en la que nos animamos los unos con los otros. El cristiano es animado, es fortalecido cuando él es expuesto a la palabra del Señor. Pero ¿por qué es tan necesario este primer frente del que les estoy hablando? Tantas veces, hermanos, en la vida cristiana, los creyentes necesitamos ánimo de los demás hermanos. Muchas veces, nosotros como cristianos, vamos a flaquear, nos vamos a debilitar, nuestra fe se va a enfriar, a veces vamos a cargar con condenación o con el peso del legalismo. Y saben, hermanos, cuando todas esas catástrofes pasan en nuestra vida, la palabra de Cristo, que viene de la boca de alguno de los hermanos, nos va a animar. El contenido bíblico, siempre que es anunciado por medio de una enseñanza, sea a través de un púlpito, o simplemente cuando un hermano se acerca, después de que termina el culto, se acerca a ti y te empieza a escuchar lo que has pasado entre semana y te empieza a fortalecer a través de la palabra, hermanos. Ese es un medio en el cual Dios usa para que nosotros seamos animados. Sirve para fortalecer nuestra fe. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros para no desmayar en el camino. Nos necesitamos para hablar los unos con los otros sobre la salvación que compartimos. Así que, por todo lo que se ha dicho, tenemos que entender, hermanos y hermanas, que no existe un cristiano solitario. No hay cristianos que deban ser llaneros solitarios. Busca, aunque sea un grupo pequeño, en el cual tú puedas ser fortalecido. Relaciónate, encuentra a otros que te puedan animar en la fe. O busca a otros, tal vez, para tú animarlos en la fe. Relaciónate de una manera discipuladora. Discipula a otros, o sea el discípulo, crece espiritualmente. Algo que tenemos que entender, hermanos, con este punto es que el cristiano ya no vive solo. No existen cristianos que son llaneros solitarios. No solamente eso, hermanos. El cristiano tiene que vivir enteramente bajo la sentencia que Dios pronuncia sobre él. ¿Cuál es esa sentencia que Dios pronuncia sobre él? Romanos capítulo 5, versículo 1
Declara esa sentencia que Dios ha puesto sobre el creyente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sentencia que Dios ha puesto sobre todos aquellos que le aman. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el cristiano debe vivir la verdad de la palabra de Dios, constantemente preguntándose, ¿dónde está mi salvación? ¿Dónde está mi justicia? ¿Dónde hallo mi felicidad? Y cada vez que el cristiano se examina y se pregunta eso, hermanos, él no debe señalarse a sí mismo si no es con la palabra de Dios en Jesucristo. Eso le asegura su salvación. Eso le asegura su justicia y le asegura su felicidad. Él es bienaventurado. La salvación y el ánimo, podríamos decir, ahora que estamos hablando de este primer frente, no viene de nosotros mismos. Nunca va a venir de adentro. El ánimo, este primer frente en el cual el cristiano se encuentra constantemente en medio de esta batalla de la fe, siempre va a venir de afuera. Es de ahí de donde tiene que venir la ayuda. Y para nuestro consuelo, hermanos, el auxilio, la ayuda ya ha venido, se ha hecho carne, murió para librarnos de nuestra carga pesada, de nuestro pecado. Podemos decir, como decía Cristiano en la historia del peregrino, cuando él llegó a la cruz, bendita cruz, bendito sepulcro, bendito sea el hombre que fue avergonzado por mí. ¿Saben? Ese auxilio, ese ánimo que nosotros necesitamos, esa ayuda, ya ha venido un día. Pero no solamente ha venido, cada día vuelve a venir, cada día regresa y regresa en la palabra de Dios, trayendo salvación en Jesucristo, justicia y gozo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Saben? Ese auxilio y ese ánimo vuelve cada día, porque Dios muchas veces pone su palabra en la boca de los hermanos, para que esos hermanos difundan a otros hermanos. Dios quiere que encontremos su palabra viva en el testimonio de los hermanos, en la boca de otros hermanos. Por eso el cristiano necesita de otros cristianos, que le digan la palabra de Dios, y eso lo necesita constantemente. Piensa en tu propia vida. Hay momentos que llega la incertidumbre, llega el desánimo, te acosa constantemente. Cuando te sientes así angustiado y estás en medio de esa tempestad, tú mismo te has debido dar cuenta, no te puedes ayudar a ti mismo. La ayuda viene de afuera, necesitas la palabra de Dios, que muchas veces es anunciado por una hermana o un hermano, que es portador de esta palabra salvadora. Y eso es lo que Judas está diciendo en cierto sentido, cuando él empieza el grueso de su carta. Les está diciendo en cierto sentido, yo sé que ustedes muchas veces necesitan de esto, necesitan el ánimo. De eso pensé escribir. Por eso dice en la primera parte, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y parafraseando lo que continúa, Judas dice, mas yo discerní por el Espíritu de Dios que ahora es el momento de la exhortación para que ustedes no sigan a esos líderes falsos que son predicadores de doctrinas de demonios. Ellos enseñan enseñanzas demoníacas. ¿Quiénes eran estos hombres de los que Judas está hablando acerca de estos falsos maestros o de estos hombres impíos? En el versículo 4, Judas nos dice que ellos vivían de una forma inmoral y decían que no había problemas. No había problemas porque ellos alegaban que vivían bajo la gracia de Dios a pesar de que vivían de una forma inmoral. La pregunta que nace es, ¿cómo es que ellos llegaron a esa conclusión? De que ellos podían vivir de manera inmoral, alegando la gracia de Dios que los puede salvar. ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? ¿En base a qué llegaron a esa conclusión? En el versículo 8, un versículo que está más adelante, Judas nos dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí nos muestra algo subjetivo acerca de estos falsos maestros. Podríamos decir, ya existía en ese tiempo los soñadores. Había ya en ese tiempo personas que soñaban y que atribuían sus sueños como la revelación de Dios. Y con base a esos sueños, ellos incentivaban a las personas a vivir de una manera inmoral, despreciando la verdadera autoridad que es la Biblia, burlándose de la gracia de Dios. Era en base a sus experiencias subjetivas con Dios que ellos hacían todo esto. Sueños, cosas subjetivas, experiencias subjetivas. Ese es el peligro de las experiencias subjetivas con Dios. Y esto es lo que hacían estos falsos maestros, estos hombres impíos, como Judas los dice en su carta. Si vemos el versículo 10, Judas dice, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Judas dice acerca de estos hombres impíos, que son criaturas irracionales, viven por su propio instinto y de ese modo provocan su propia destrucción. Es de ahí de donde Judas teme los estragos que estos hombres pueden provocar dentro de la iglesia. De ahí Judas les dice, ¿saben? Yo quería traer palabras de ánimo. Esa era mi intención, hablarles acerca de lo común de nuestra salvación. Pero me he visto urgido por exhortarlos. Me ha sido necesario exhortar. La segunda parte del versículo 3 dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Les está diciendo, no dejen que esos hombres que dicen tener sueños que vienen de Dios y que les incitan a vivir de manera inmoral, no dejen que eso cabe en sus corazones y en sus oídos. Hoy en nuestra actualidad encontramos que hay muchas personas que están dispuestas a escuchar y seguir ese tipo de líderes, hombres impíos, que se sujetan a cosas subjetivas y no a la palabra del Señor. Judas les dice, he sentido la necesidad de escribirlos, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Estos son los dos frentes que encontramos en este versículo. Frentes en los cuales el cristiano constantemente se va a encontrar. El ánimo, la necesidad que tenemos los unos con los otros, pero también la exhortación. Algo que Judas, podríamos decir, va a enfatizar con más fuerza a lo largo de esta carta. Y estos son los dos frentes, el ánimo y también la exhortación. Sea cual sea el frente de la batalla, hermanos, en la cual nos encontremos, sea que debamos animarnos o que debamos exhortarnos, cualquiera de los dos que sea, eso requiere mucha diligencia para el pueblo de Dios. ¿Por qué mucha diligencia? Para que los creyentes y la iglesia no sea una iglesia irracional, que sigue sueños, que sigue ilusiones, sino que sea una iglesia que esté llena de espiritualidad y consagración. Las palabras que encontramos, contender ardientemente en el versículo 3, provienen de una interesante construcción griega. Es una palabra compuesta, está compuesta por la palabra griega epi y agonizomai. Entonces estas dos palabras comprenden contender ardientemente. La primera palabra, epi, significa luchar. Agonizomai significa agonía. Ustedes pueden ver tal vez la relación cuando lo pronuncio, ¿no? Agonía, celo, seriedad. Entonces, en otras palabras, lo que Judas nos está diciendo, si es necesario, nos tenemos que esforzar hasta el límite. Debemos agonizar en esta lucha por la verdad. No solamente es un esfuerzo físico, tenemos que esforzarnos espiritualmente. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que Judas estaba hablando, o más bien estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Como lo revela el versículo 3,
Primero él tenía la intención de hacer una cosa, pero luego vio la necesidad de escribir algo diferente, convocarnos a una batalla. Él dice, tal vez parafraseando, dice, comprendo ahora que debo escribir sobre otro tema y exhortarlos a defender la fe que una vez por todas ha sido dada y encomendada al pueblo santo. En la batalla del cristiano, hermanos, en la batalla de los soldados del ejército de Dios, esta batalla es muy amplia. Y en esta batalla, en estos vemos dos frentes, ¿no? Implica aliento, el cuidado los unos con los otros, la ayuda que debe haber entre nosotros, las palabras de consuelo que tienen que ser vertidas, pero también está la exhortación, la instrucción que nosotros necesitamos constantemente. Una segunda cosa, un segundo punto que encontramos en este mensaje es la batalla y su propósito. Si vemos la última parte del versículo 3, dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí encontramos el propósito de esta batalla. Dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El propósito por el cual el creyente es convocado al ejército de Dios y es convocado, es llamado a una batalla, es la defensa de la fe. Pero ¿qué es esta fe a la que se refiere Judas? Hemos dicho ya la anterior semana que esta fe es el conjunto de la sana doctrina. A eso hace referencia Judas. Pero ¿qué encontramos en esta sana doctrina? En cierto sentido, sana doctrina también es usado en la Biblia como un sinónimo de evangelio o de esa fe que nos ha sido entregada como lo encontramos en Judas. Entonces, sana doctrina, evangelio y la fe que nos ha sido entregada son sinónimos. Todos estos sinónimos, o todas estas cosas, el evangelio, la sana doctrina o la fe que nos ha sido dada, sirve para salvar al pecador. El evangelio, podríamos decir, es el mensaje que salva al pecador. Pero no solamente eso, el evangelio, la sana doctrina, es aquello que nutre a los creyentes. Entonces, podríamos decir, hay dos propósitos detrás de la fe, de la sana doctrina, del evangelio, de esta fe que nos ha sido entregada. Sirve para salvar al pecador, pero también sirve para nutrir a los creyentes. Pueden darse cuenta, hermanos, eso abarca toda nuestra vida, abarca toda la vida del hombre. Por eso el mensaje de Judas para nosotros es tan importante. Defender la fe es algo crucial, porque sin esta fe, sin esta sana doctrina, sin esta fe que nos ha sido entregada, sin el evangelio, no podemos ser salvos. Y el creyente no puede ser nutrido. Por eso Judas nos exhorta y nos llama nos convoca a esta batalla. Porque esta fe, esta sana doctrina, abarca toda nuestra vida. Algo que Judas nos hace notar también es el carácter de esta fe. Judas dice, es algo que nos ha sido entregado a nosotros. El versículo 3 termina diciendo, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es algo que ha sido entregado a nosotros. No es algo que ha sido inventado. No es el fruto de los sueños o las revelaciones angelicales. Judas está diciendo, esta fe nos ha sido entregada. Dios nos las dio. Él las reveló. Si es así, hermanos, si esta fe, este evangelio, esta sana doctrina es algo que proviene de Dios, a nosotros como creyentes solamente nos queda querer entenderla, para poder aplicarla, para poder vivirla. Esa es esa revelación, esta fe que Dios nos ha entregado. No es darle nuestra propia interpretación, sino es querer entenderla y a través de ella poder practicar lo que dice ella, este evangelio. No es una invención humana, es algo que nos ha sido confiado, es algo que nos ha sido entregado una vez por todas, dice Judas. Es algo que se nos ha entregado definitivamente, absolutamente. Entonces, si es así, este compendio de doctrinas, el evangelio, no cambia según el tiempo. El evangelio, la sana doctrina, no se adapta a la cultura o a las personas. Ella ha sido entregada
una vez y para siempre. Ella vale para todos, para todas las personas y para todos los tiempos. No necesitamos otra revelación nueva para ser creyentes o para ser iglesia del Señor. Judas dice, esta revelación nos fue entregada una vez y por todas, definitivamente, absolutamente. Ahora es propiedad del pueblo santo, es propiedad mía, es propiedad tuya, es propiedad de toda la iglesia. El propósito de esta batalla entonces, hermanos, en la cual Judas convoca, es defender la fe que una vez por todas nos fue entregada. Un tercer punto para que podamos concluir estos dos versículos que estamos abarcando es la dificultad de la batalla. ¿Por qué es difícil esta batalla? Quisiera que leamos el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, si hemos prestado atención a la lectura, dice Judas, algunos hombres. Si le prestamos atención a eso, vemos que Judas no los está llamando hermanos, no está llamando a estos hombres creyentes, sino él está diciendo a algunos hombres perversos, es decir, personas que nunca han sido salvas. Su naturaleza siempre ha sido el pecado. Esas personas se han infiltrado en la iglesia diciendo que la gracia de Dios permite que usted viva una vida inmoral. Esas personas se han infiltrado en la iglesia diciendo que la gracia de Dios permite ser lo que tú quieras ser. Ellos dicen, estos hombres impíos, lo importante es el amor. Lo importante es el amor. No importa si tú eres hombre, no importa si tú eres mujer, si tú eres transgénero, no importa. Haz lo que tú quieras. Lo importante es el amor. Estos falsos maestros, o como Judas los describe en toda la carta, estos hombres impíos, estaban incitando a los creyentes a llevar una vida como ellos querían, una vida inmoral. Judas dice, esas personas se están infiltrando con esa maldad en su corazón porque ellos están influenciados por espíritus y doctrinas demoníacas. Eso no es una realidad de nuestra actualidad. Es una tristeza, pero hoy podemos ver en muchos lugares que el mundo está pesando más dentro de la iglesia. Las prácticas del mundo, las doctrinas del mundo, todo lo que conlleva el mundo y su sistema se está adentrando en muchas iglesias. ¿Saben? Como ya hemos dicho y volvemos a recalcar, el problema con las falsas doctrinas no solo es que trae un peligro al contenido doctrinal de nuestra fe, sino que también corre peligro nuestro propio corazón. Tal vez frente a este llamado tan urgente, alguno podría decirle a Judas, pero hermano, no debemos ser tan duros o estrictos o críticos. Al final y al cabo, lo importante siempre es el amor. Nadie es perfecto. ¿Qué problema hay si hay sinceridad? ¿Cuántas veces encontramos, hermanos, dentro de las iglesias creyentes que están enfrascados en problemas, en inmoralidades, en pecados? El llamado de Judas sería, paren de llevar una vida inmoral, vivan según la ley de Dios, busquen la gracia de Dios para vivir la voluntad de Dios. Paren de decir que esa vida inmoral es normal, porque ustedes dicen que la gracia de Dios permite llevar esa vida. Paren de hacer eso. Judas les diría, paren. Judas dice acerca de estos hombres impíos que su condenación fue registrada hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque quien vive así niega a Jesucristo como su soberano y único Señor. Quien vive una vida inmoral niega al Señor como su Señor y Salvador, cuando Él alega que la gracia de Dios lo permite todo.
Lo que Judas dice es que la gente así no tiene a Jesús como su Señor. Gente que vive así tiene como su Señor su propia ley, su propia voluntad, su propio deseo, su propio orgullo. No es Cristo su Señor y Salvador. Estos apóstatas no son parte del cuerpo de Cristo, sin embargo están en medio del cuerpo como un cáncer, como un tumor. Ellos se presentan de una forma convincente, sin embargo, son como un cáncer. Son perversos en esencia, pecan y llevan a otros a pecar. Hermanos, ¿saben por qué esta batalla es difícil? Es porque esta lucha a la que Judas está convocando no es una lucha contra las leyes que promulga el gobierno. Esta batalla a la que Judas está convocando no es una lucha en contra de las circunstancias políticas que está viviendo nuestro país. La lucha a la que Judas está convocando es una lucha en contra de gente que se ha infiltrado en medio de la iglesia. Por eso esta batalla es difícil. Extraer el tumor es difícil. Hermanos, cuán necesario es orar por un celo genuino por la preservación de la doctrina y la preservación de nuestros corazones. Hermanos, cuán necesario es orar diciendo: oh Señor, saca a estas personas de esta inmoralidad. No permitas que sus pecados los lleven a hundir más profundo que el sepulcro. Cuán necesario, hermanos, es orar y decir: líbrame de la tentación, perdona mis pecados, haz que mis ojos puedan ver el pecado, puedan ver la inmoralidad, la pornografía, la lujuria, la envidia, puedan ver el chisme, la murmuración, la ambición, tal como lo ves tú, que aborreces el pecado. Tal vez estás viviendo con pecados secretos. Tal vez inclusive estás viviendo con pecados públicos. El llamado del Señor siempre va a ser el mismo. Arrepiéntete. Dile: oh Señor, yo quiero salir de esta vida. ¿Sabes? Si tú quieres continuar viviendo de esa manera, si quieres seguir fingiendo que todo está normal y deseas continuar con esta vida, estás dando brincos y saltos directos hacia el infierno. Ese tipo de vida nunca te va a llevar al cielo. Qué difícil es esta batalla. Conlleva sangre y lágrimas. ¿Por qué? Saber que el Señor un día vendrá y va a arrancar la cizaña que ha crecido en medio del trigo. Un día el Señor les dirá: nunca los conocí. Cuán difícil es esta batalla. Conlleva sangre y lágrimas. Será una pena cuando eso suceda para aquellos que no se han arrepentido. Y conlleva sangre y lágrimas. ¿Por qué? ¿Cuántos rostros hemos visto en la iglesia y cuántos rostros vemos domingo tras domingo? Un día el Señor va a arrancar la cizaña que está en medio del trigo. Oh, y eso cuesta lágrimas y cuesta sangre en esta batalla. Porque Dios no lo permita, pero tal vez serán hijos, serán hijas, serán hermanos de carne, hermanos de sangre, tal vez serán padres, será el amigo más querido, tal vez aquel que el Señor un día le dirá: nunca te conocí. Qué difícil es esta batalla, conlleva sangre y lágrimas. Esa es la batalla en defensa de la fe, hermanos. En nuestro combate, en esta batalla que Judas nos ha llamado, vamos a estar siempre enfrente de la batalla, exhortándonos, animándonos. Esta batalla tiene un propósito y lo hemos visto: es la defensa de la doctrina, es la defensa de la fe.
la defensa de la verdad que necesita ser predicada, que necesita ser enseñada, que necesita ser vivida. Y cuán difícil es esta batalla, hermanos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana. Ante todo, Señor, te doy las gracias por tu palabra, Señor, que nos da mensajes tan urgentes, Señor, llamadas tan fuertes, Señor, no solamente a tu pueblo, sino es un llamado al pecador, a que abandone su pecado, que se arrepienta y corra a la cruz de Cristo. Oh Señor, yo te pido que tú derrames de tu gracia en esta iglesia. Te pido que si hay infiltrados en medio de tu iglesia, oh Señor, tú los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y derrames tu gracia y tu misericordia con ellos y les muestres, Señor, la hermosura de Cristo y la hermosura de esta fe por la cual todos los creyentes hemos sido llamados a luchar. Señor, te ruego que como creyentes, los hermanos, seamos urgidos, Señor, a esta batalla diariamente. Te ruego que seamos llamados a examinar tu palabra constantemente y que nuestro galardón, Señor, siempre sea el obedecer y vivir conforme a ella. Señor, te encomiendo las almas de cada una de las personas que están aquí, de cada uno de mis hermanos, para que tú, Espíritu Santo, vaya edificando, Señor, sus vidas. Te doy gracias, Señor, porque podemos estar seguros en ti, podemos confiar en ti, pero también, Señor, quiero clamarte a ti, Señor, para que tú puedas salvar, Señor, a todo pecador que aún no te conoce, Señor. Te ruego, Señor, que quebrante su corazón. Aún, Señor, tú permitas que la iglesia pueda quebrantarse para poder orar, Señor, por la salvación de nuestras familias, la salvación de aquellos, Señor, que tal vez de manera secreta o pública están viviendo de manera inmoral. Te ruego, Señor, que nuestro clamor esté siempre con quebranto, Señor. Te ruego que también tú nos ayudes a vivir de manera que nos animemos los unos a los otros, nos miremos semana tras semana, o tal vez aquellos que son familia, que se congregan aquí, diariamente se puedan ver y puedan animarse con la palabra del Señor y puedan decirse, yo quiero que tú estés conmigo en medio de esta batalla. Oh Señor, permite eso en esta iglesia. Que cada uno de mis hermanos y cada uno de los que están aquí, Señor, sean combatientes que estén en el mismo ejército, combatiendo por el mismo propósito y viviendo, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das. Hemos orado en los méritos de nuestro Salvador, quien ha dado su vida por nosotros, para salvarnos, redimirnos, Señor, del pecado y la condenación eterna. En el nombre de Jesús. Amén.